Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios. En la fundación de la radio, el Padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Josefina Posada. En los controles técnicos, Eduard Balsa. En la dirección general, Freddy Godoy. Y quienes les hablamos, Daniela Arevalo, certificado de locución UCB 59.384. Y Gabriel Arevalo, certificado de locución UCB 59.385. Les recordamos que pueden conseguirnos en nuestras redes sociales como Daniela-de-piso A128 en Instagram y Gaby-de-piso Arevalo 21 en Instagram, o también de la Nueva Era Jesús en Instagram y en el canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, queridos hermanos, esta noche queremos hablar un poco sobre el proceso de liberación, cómo hacer para que el Señor Jesús nos pueda liberar de alguna influencia maligna, ya sea de opresión, obsesión, de vejación o infestación diabólica o de cualquier perturbación que podamos tener producto de haber realizado algún tipo de práctica contraria a nuestra fe católica, ya sea por ignorancia, por desconocimiento, porque caímos en algún tipo de práctica que no conocíamos y fuimos inducidos poco a poco a ello, y sin darnos cuenta invocamos espíritus malignos o invocamos algún ángel caído, y eso nos ha traído consecuencias negativas en nuestra vida. Y antes de comenzar a hablar sobre este tema tan interesante, vamos primero a invocar al Espíritu Santo, a ese Espíritu de Dios, a ese Espíritu de bondad, de fortaleza, de sabiduría, de entendimiento, a ese Espíritu de amor, para que se derrame en nuestros corazones, en cada uno de nosotros en este momento, para que nos ayude a entender esta conversación breve que vamos a tener el día de hoy, para que nos ayude a entender la palabra de Dios, a practicarla, a testimoniarla, a vivirla, a hacerla parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de amor, ilumínanos, danos la fe que necesitamos para creer en tu palabra, en la palabra de Dios, para creer en Jesucristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Vamos a pedir también la intercesión de nuestra Santísima Virgen María para que nos acompañe en este camino, que es un camino de fe, para que nos ayude en esas virtudes que debemos cultivar para poder santificarnos y para poder romper con esas cadenas que nos tienen atados, que muchas veces no nos dejan avanzar. Que la Virgen María Santísima interceda por cada uno de nosotros y que la luz del Espíritu Santo esté presente en nuestras mentes y en nuestros corazones para entender estas enseñanzas. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Bueno, hermanos, y comenzamos entonces nuestra enseñanza de hoy hablando de este tema de la liberación. Gabriela, muchas veces cuando hablamos de liberación uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿De que estábamos presos o es que estamos amarrados, que necesitamos liberarnos? Yo recuerdo que una vez yo hice un comentario en mis redes sociales sobre mi proceso de liberación, y una persona me respondió y me dijo, pero ¿qué pasó? ¿Te tenían encerrada en algún sitio que necesitaste que te liberaran? Entonces hay personas que no entienden mucho estos términos, que son términos netamente espirituales, y es que el liberarse significa romper alguna atadura, romper algún vicio que tenemos, que nos impide seguir a Dios, que nos impide reconocer que nuestra vida, que nuestro futuro, que nuestra existencia depende enteramente de Dios. Y muchas veces, Gabriela, no nos damos cuenta que en pequeñas cosas que hacemos en la cotidianidad estamos atándonos al pecado. Muchas veces pensamos que eso del pecado no existe, que es simplemente una manera de la iglesia controlarnos, como dicen algunas personas. No, el pecado no existe, eso lo inventa la iglesia para tenernos allí con miedo, para que sintamos miedo, como que si Dios nos obligara a creer, porque si no, entonces nosotros nos vamos a condenar, o si no creemos, nosotros entonces vamos
a ser juzgados y vamos a acudir a un tribunal y lo ven como en una especie de forma negativa, ¿no? Cuando la realidad es que Jesucristo dijo en la palabra, Gabriela, que el que me sigue conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Nos hará libres. Sí, Daniela, pero también es muy importante comentar, ¿verdad?, que hay cadenas que muchas veces son inofensivas o parecen ser inofensivas y a veces hasta pasan desapercibidas, ¿no? Y en esto voy a referirme específicamente a los temas como por ejemplo la depresión, la tristeza, la ansiedad y el pánico. Muchas personas que hoy en día están manifestando mucho este tipo de enfermedades. Y en estos días estaba viendo en una red social una muchacha muy joven que decía que le había dado como un ataque de ansiedad. Ella lo describía algo así como que se asustaba muchísimo durante las noches y que para ella era una pesadilla que se acercara la noche, porque ella comenzaba a sentir mucho miedo, tenía casi ganas de salir corriendo porque sentía que estaba muy asustada cuando llegaba la noche y no podía ni siquiera dormir sola. Y entonces ella, después de tratar de dar con todo un diagnóstico médico, el médico lo que le dijo era que ella estaba empezando a sufrir de la tiroides. Y entonces ella asociaba sus síntomas con una enfermedad de la tiroides, pero que ella realmente no sabía cómo enfrentar esa situación. Y yo decía, es increíble cómo hay enfermedades que pudiesen tener un origen espiritual. Ojo, no estamos diciendo que toda enfermedad tiene un origen espiritual, pero hay muchas que sí, y la persona descarta completamente los sacramentos, la oración, todo el proceso espiritual, pensando que simplemente con tomarte una pastilla o hacerte un tratamiento médico se te va a quitar. Y resulta que no, y en los síntomas que ella manifestaba son muy parecidos a los que nosotras tuvimos cuando estábamos en la nueva era. ¿Te acuerdas? Que cuando empezaba a llegar las 5 o 6 de la tarde, Daniela, nos empezaba a dar esa taquicardia, esos nervios, una angustia, nos daba miedo a la noche, no podíamos dormir. Es decir, son síntomas clásicos de una opresión diabólica. Y qué importante es muchas veces que nosotros demos esa orientación, ¿no? Desde el punto de vista espiritual también, que es el más importante, porque las personas dicen, bueno, es que yo con un tratamiento médico listo, pero hay enfermedades que al tener un origen espiritual, lo más importante va a ser que se ponga al día con su espiritualidad. Y eso lo estamos viendo mucho hoy en día porque la gente se ha alejado mucho de la fe. Vemos como hay jóvenes, ahora tenemos adolescentes que sufren de ataques de ansiedad, de pánico, cosas que antes no se veían tanto, Daniela, como ahora. Y es porque ya se ha perdido como que esa tradición que teníamos antes, ¿verdad? De bautizar a los chamos, de llevarlos a hacer la primera comunión, de que tengan sus sacramentos, que se acerquen constantemente a los sacramentos. Entonces, tenemos personas ya jóvenes, adolescentes, que a veces ni están bautizados. Qué importante es, y lo dice la Virgen María, bautizar a los niños, criarlos en la fe, leerles la palabra, que nosotros vivamos nuestra espiritualidad, porque al fin y al cabo somos un alma, ¿verdad?, dentro de un cuerpo, y esa alma tenemos que cuidarla, porque es lo que va a vivir para la eternidad. Y bueno, Gabriela, con respecto a eso que tú dices, el padre Gabriel Amort tiene un libro muy interesante que se llama El último exorcista, que es un libro más que todo testimonial, donde él habla de sus experiencias como exorcistas, exorcismos muy duros que tuvo que hacer. Y él conversaba sobre ese tema de cuando los niños no son bautizados y los padres pudiesen haber tenido alguna especie de invocación por prácticas o rituales que hayan hecho, ya sea de brujería, de hechicería, de nueva era. Y cuando estos niños, sus padres les daban la autoridad a esos demonios, muchos de ellos pudiesen quedar inclusive poseídos. Y decía el padre Gabriel Amort en ese libro que esos demonios pudiesen quedar muy arraigados. Eso quiere decir que es muy difícil si el demonio entra desde que el niño es muy pequeño y no tiene bautismo, es decir, no tiene una protección espiritual, porque el bautismo realmente es una protección espiritual, el demonio puede quedar arraigado. Quiere decir que pueden pasar muchos años ese demonio allí escondido, pero que en realidad tiene la posesión del cuerpo del niño, y cuando se va a hacer el exorcismo, después de varios años, es muy difícil que el demonio salga, que ese ángel caído salga. Y el padre Gabriel Amort dice en su libro
que a él le correspondió hacer un exorcismo de ese estilo a un muchacho, un adolescente, y se dio cuenta que el demonio estaba tan arraigado que prácticamente no manifestaba, sino después que se hacía mucha oración, después de horas de oración, era que el demonio comenzaba a manifestar y se daban cuenta que estaba allí, pero que son esos tipos de demonios que están tan arraigados, Gabriela, que ni siquiera hablan durante el exorcismo, es decir, no se manifiestan en lo absoluto, sino después de mucha, mucha oración. Y bueno, resulta más difícil para el joven liberarse y pueden pasar años para poder tener esa liberación. Porque lamentablemente, pues si un niño no está bautizado y el padre o la madre hace, o algún representante, alguna persona que tenga autoridad sobre el niño, hace rituales, como ahora los vemos, Gabriela, que la brujería ahora ya no es eh, como antes, ¿no? Como lo tradicional. La brujería no es solamente hacer un hechizo, hacer invocaciones de magia negra, sino que ahora la brujería moderna es la nueva era. Ahora es leer el tarot, es leer, por ejemplo, las runas. La brujería moderna es como un poquito más sofisticada, entonces se disfraza de terapias alternativas de sanación, se disfraza de Reiki, se disfraza, por ejemplo, de yoga. Entonces, si los padres o los representantes del niño hacen este tipo de práctica, le están dando esa autoridad a ese demonio para que tenga influencia no solo sobre ellos, sino sobre sus hijos, sobre sus sobrinos, sobre su familia. Y si ese demonio agarra a ese niño sin una protección espiritual, como en este caso sería el bautismo, puede quedar muy arraigado y que salga es una verdadera odisea para el sacerdote exorcista porque pudiese tardar años. Pero la misericordia de Dios, sabemos, es más grande que todo esto. El Señor dice en su palabra, Lucas 4, 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es una palabra que nosotros debemos hacer nuestra, Gabriela, porque sabemos que aunque el demonio existe y aunque hay veces en que les damos esa autorización, a veces hasta sin darnos cuenta, para que tenga influencia en nuestra vida, el Señor tiene un poder mayor. El Señor Jesús es ese nombre que está por encima de todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Así que no hay ángel caído, no hay demonio que pueda tener una autoridad más grande que la del Señor Jesús. Sí, Daniela, y también me estoy recordando de los casos de los niños, de los jóvenes, que a través del teléfono, bueno, tienen acceso a una cantidad de información que también es perjudicial, ¿no? Eso que tú estás diciendo de todo lo que es el tema de la nueva era que está tan de moda, el yoga, en las meditaciones, y que ahora esas oraciones parecen mentira, pero todo el mundo tiene acceso a ese tipo de oraciones, de invocaciones, que se hacen, por ejemplo, en la meditación trascendental o en la meditación con ángeles, y un niño puede, a través de un teléfono, por ejemplo, leer una meditación de esta o hacer una oración que no es una oración aprobada por nosotros, conforme a la palabra de Dios, aprobada por la Iglesia Católica, y quedar también bajo algún tipo de influencia. Entonces es muy importante que los padres supervisen el contenido que ven los niños en las redes sociales, porque nos pasó en algún momento que fuimos testigos pues de una joven que se veía realmente muy perturbada, y en discernimiento lo que nos llegó fue que esta niña no había sido bautizada y que adicionalmente pues estaba consumiendo un contenido por redes sociales que le había hecho hacer un pacto con un espíritu maligno sin darse cuenta. Entonces esta niña estaba realmente, una joven, una adolescente, estaba muy perturbada porque, bueno, ahora los jóvenes, todo el contenido que se consume en redes sociales va prácticamente dirigido a los chamos, ¿verdad? Y lo que estábamos conversando en estos días también con una mamá, que ella decía, bueno, tengo que supervisarle a las niñas lo que ve por el teléfono, porque resulta que el contenido es muy explícito, o de repente son cosas que no, para su edad son muy adelantadas, pero también está este tema
que es el componente espiritual que tiene todo lo que nosotros consumimos, tanto en las redes como en las películas, como en las series de televisión, la música, todo eso influye, ¿verdad? Entonces es muy importante que nos pongamos al día cuáles son los contenidos que están viendo nuestros muchachos por las redes sociales, estar pendiente de lo que ellos consumen, cuidar a los niños, porque al fin y al cabo somos nosotros, los mayores, los adultos, los responsables de todo lo que los niños hacen. Nosotros no podemos decir, como por ejemplo pasó con el Halloween, no, es que a los niños les gusta disfrazarse y comer caramelo, y entonces como yo le rompo al niño su ilusión de que él va a celebrar el Halloween, pero es que el niño ignora todo eso. Es el adulto quien prepara la fiesta, quien prepara el disfraz, y es el que hace toda la celebración, porque el niño ignora qué es ese tipo de celebraciones, qué es lo que se está haciendo. Y el adulto es el que le enseña además. Y el adulto es el que le enseña, vamos a disfrazarte de bruja o de un monstrico, porque resulta que eso es lo que se celebra en este día. Entonces el niño viene aprendiendo por lo que los adultos le van diciendo. Entonces esa excusa chimba de que, ay, es que el niño le gusta comer caramelo y le gusta disfrazarse de bruja o de monstruo, es una excusa realmente, porque tú pudieses decirle al niño que la celebración es por el mes de Rosario, por ejemplo, y hacerle la misma, con los mismos caramelos, la misma comida, rezándote alguna oración y presentándole algo bonito para niños sobre la Virgen, los santos, ¿verdad? Y no tiene nada que ver, el niño no se va a involucrar ni se va a enganchar con una celebración terrorífica. Y bueno, y además hay que decir, Gabriela, que en el Halloween hay un tema también espiritual, que como veníamos diciendo, si el padre o la madre del niño o algún representante lo viste de demonio, de diablito, de brujita, pues está dándole esa autoridad al demonio para que se introduzca, ¿no? en la vida del niño y pueda hacer algún tipo de acción, tanto ordinaria como extraordinaria. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y vemos toda la cantidad de noticias horribles que sucedieron, Gabriela, después, durante y después del Halloween, Exacto, comenzando por sí. todo lo que sucedió en Corea del Sur con una avalancha prácticamente que se dio de personas que estaban celebrando, inclusive estaban disfrazadas y bueno, hubo esta tragedia en donde murieron más de 100 personas y bueno, a veces nos preguntamos, es que muchas veces no entendemos el tema espiritual que hay detrás de esto, porque el demonio existe, el demonio es real, en la Biblia lo dice, el Señor dice en Lucas que vio caer a Satanás como un rayo. Entonces, nosotros muchas veces dudamos de eso y no tenemos la claridad de que el demonio es un ente que está todo el día tratando de inspirarnos pensamientos, tratando de inspirarnos acciones, todas negativas, obviamente, porque la maldad no viene de Dios, la maldad viene es del diablo. Entonces vemos estas noticias, Gabriela, de cómo el demonio se ha movido, ¿no? en el mundo para no solo incentivar la celebración del Halloween, sino que a través de esas prácticas muchas personas queden consagradas bajo el dominio de Satanás. Y vemos entonces todas estas noticias terribles. Luego acá en Venezuela vimos como también en esa misma semana posterior al Halloween hubo noticias trágicas de niños, uno que se cayó de una azotea y otro niño que se lanzó en el metro. Entonces, bueno, hay que preguntarse cómo nosotros espiritualmente podemos combatir esto, porque cuando nosotros como adultos disfrazamos a los niños de Halloween o como adolescentes nos vestimos de Halloween porque nos gusta, le estamos dando autoridad al demonio y estamos creando una atadura, Gabriela. Porque para que una persona necesite liberación tiene que haber una atadura. Una atadura no es más que una cadena en la cual nosotros quedamos, como dirían los chamos, nos quedamos pegados en algo, nos quedamos pegados en una superstición, nos quedamos pegados en una hechicería, pensamos que para poder tener suerte necesitamos los rituales, pensamos que el poder lo tiene un decreto mental o una manifestación o un ángel que yo tengo que consultar a través del tarot. Hay gente que se queda pegada con las cartas del tarot, gente que no puede dejar de consultar. Yo he visto, Gabriela, inclusive por las redes sociales, personas famosas aquí en Venezuela, celebridades, y me imagino que aquí en Venezuela y eso también en el mundo, que dicen que no pueden empezar un proyecto nuevo sin primero consultar las cartas. Eso es una atadura. Sí, igualmente hay que tener cuidado con los chamos que juegan la Ouija, que es algo que cuando uno está joven
siempre se pone como de moda y entonces hay como una curiosidad, ¿verdad? Por ese tema de la Ouija, que es invocación de espíritus y es muy peligroso, es de las prácticas más peligrosas porque hay chamos que han terminado incluso con ataques de esquizofrenia, ataques de espíritus malignos, inducción al suicidio, incluso porque no han sabido manejar el tema, no saben que es un tema espiritual y entonces creen que es un juego y realmente sí es un juego, pero es un juego ocultista en el que se está invocando un espíritu maligno y ese espíritu, por supuesto, va a tener influencia sobre la vida de la persona que lo está haciendo, sobre la vida de ese chamo. Y también muy importante, Daniela, que todas las personas que que han incurrido, que alguna vez han practicado alguna de esas terapias ocupacionales, terapias de pseudoterapias de la nueva era, como por ejemplo terapias con el dragón, terapias de sanación con dragones, o alternativas chinas de terapias de sanación, tienen que tener mucho cuidado porque también eso influye sobre la salud espiritual de los familiares, incluyendo los niños. A los niños hay que cuidarlos, a los niños hay que bautizarlos, tenemos que insistir en esto, los niños deben estar bautizados. ¿Por qué los niños deben estar bautizados? Porque cuando nosotros bautizamos a un bebé, la gracia de Dios se posa sobre él a través de la luz del Espíritu Santo, ¿ok? Y entonces en ese momento es donde Dios tiene una protección especial sobre ese niño, sobre esa alma, ¿verdad? Porque lo hace ya de por sí hijo de Dios. Y entonces por ese bautismo, la gracia de Dios se derrama sobre ese bebé, sobre la familia, y hay una protección especial de Dios para el niño que está bautizado. El niño que no está bautizado es más fácil que caiga en la influencia de la acción del maligno, ¿ok? Y no vamos a decir que es porque Dios es malo, no, todo lo contrario, Dios siempre va a buscar proteger a todas sus criaturas y nosotros somos criaturas de Dios, ¿verdad? Siempre va a buscar protegernos, pero nos ha dado el instrumento más importante para nuestra protección. Es como cuando nosotros tenemos una puerta en la casa, Daniela. Entonces, bueno, cierra la puerta. Bueno, si tú la cierras, pero no le pasas la llave, cualquiera puede entrar, ¿verdad? En cambio, si le pasas la llave, ya no puede entrar sino las personas que tú quieras que entren. Entonces, algo así es el bautismo, ¿no? Es parecido. Es como una llave que le estamos dando a Dios para que Él nos ayude a no abrirle la puerta a cosas que no son buenas, que son indebidas, y por supuesto vamos a tener la protección especial de todos los santos del cielo y de la Virgen María, que el Señor siempre nos envía a su madre para que nos cuide, sobre todo a los niños. La protección de la Virgen María sobre los niños es especial. Nosotras lo hemos vivido, Daniela, hemos visto cómo la Virgen María, bueno, nosotras mismas somos testimonio de eso, de que mi mamá, al consagrarnos a la Virgen María, pues ella nos ha protegido muchísimo, sobre todo de no haber quedado bajo una posesión diabólica después de haber practicado nueva era. Entonces, tener presente en nuestra vida la figura de la Virgen María como esa mujer que nos lleva al encuentro con nuestro Señor Jesucristo y consagrarle siempre la salud, la protección y la vida de los niños, de todos los niños, y siempre bautizar a los niños lo más rápido posible. Así es. Bueno, y Gabriela, una de las cosas que en donde más quedan pegados los adolescentes y los más jóvenes con el tema de las redes sociales, que también se pudiese convertir en una atadura, es que se ve mucho contenido sexual por las redes sociales. Y muchas veces los padres no tienen conocimiento de qué es lo que ven sus hijos a través de las redes sociales, pero vemos que la mayor parte del contenido es muy sexual y muy sensual, ¿no? Y mientras más bonita te veas, más likes tienes, más me gustas tienes más seguidores, entonces la gente va, digamos, consumiendo este contenido en función de lo que ve. Si le gusta cómo se ve una niña o un niño, entonces tiene más o menos seguidores. Y vemos que las niñas comienzan a tener una actitud más sexualizada a través de las redes sociales y eso puede causarle también a los niños una adicción de ver este tipo de contenido. La pornografía se puede convertir en una atadura también, Gabriela, en una atadura muy fuerte, porque aunque muchas personas no lo saben y ahora el mundo
vende esto como algo muy normal, que ver pornografía es normal, que eso ayuda a que los jóvenes que no tienen experiencia sexual aprendan. Hay sexólogos que inclusive dicen que no tiene nada de malo ver pornografía, que las mujeres lo pueden ver, que los adolescentes también. Sin embargo, espiritualmente hablando, esto tiene un trasfondo espiritual, ¿no? Y hay un demonio que está rigiendo el tema de la pornografía y el de la lujuria, que es un demonio de alta jerarquía que se llama Asmodeo, Gabriela, que está mencionado en el libro de Tobías, cuando el arcángel Rafael ayuda a Sara a quedar liberada de este demonio, ¿no? Que le impedía tener marido. Entonces, este demonio y sus ángeles, su ejército, son los que rigen este pecado de la lujuria que va contra la pureza. Y muchos jóvenes quedan pegados en eso y les afecta su juventud, les afecta la socialización y los hace pues cambiar a veces inclusive hasta de actitud y querer estar siempre frente a una pantalla. Pero de este tema vamos a seguir conversando, Gabriela, al regreso. Vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos. Bueno, queridos hermanos, continuamos en su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM. Y hoy estamos hablando del proceso de liberación, cómo liberarnos de las ataduras, cómo liberarnos de esas cadenas de hechicería, de brujería, en pocas palabras del pecado, Gabriela. Y hablábamos de un pecado específicamente que es el pecado de la lujuria, que está regido por un espíritu de alta jerarquía que se llama Asmodeo, que está inclusive mencionado en la Biblia en el libro de Tobías, y cómo muchos jóvenes caen producto de este demonio en ese vicio de la pornografía y sienten que es muy difícil dejarlo. Fíjate que en estos días, Gabriela, yo estaba viendo una cuenta de TikTok en donde un muchacho daba su testimonio de cómo había dejado la pornografía gracias a haber conocido a Jesucristo, que es el que nos cambia la vida, ¿no? El que nos puede transformar y nos transforma nuestra mente. Y muchos jóvenes, muchos otros jóvenes le comentaban en el video, yo quisiera dejarlo, pero no me es posible, siento que no puedo. Entonces, para esos jóvenes que nos estén escuchando ahora, que sientan que no pueden dejar la pornografía, que sienten que eso no es posible, estar viendo contenido erótico la mayor parte de su tiempo, eso se convierte en un problema porque, bueno, quieren estar solos solo para ver pornografía, quieren alejarse de los amigos solo para poder ver pornografía. Entonces, el Señor Jesús te recuerda hoy que Él está vivo, que Él está vivo, que Él está contigo, que no se avergüenza de que tú seas hijo de Dios Padre Celestial, que Dios está dispuesto a buscar esa oveja perdida donde se encuentre, donde quiera que esté. El Señor te está llamando a ti, joven, que sientes que no puedes despegarte de ese vicio, te llama al sacramento de la confesión, te llama al sacramento de la reconciliación, porque el Señor sabe que si tú confiesas ese pecado de lujuria, y por más vergüenza que te dé, el Señor te recibe con los brazos abiertos y a través del sacramento de la confesión, Él te va a dar esa fuerza que tú estás necesitando para vencer ese vicio. No hay nada imposible para Dios. Pero además, Daniela, le dice Jesús de la Misericordia a Santa Faustina que mientras más vergonzoso es el pecado, mayores son las gracias que se derraman sobre la persona. Y eso es bíblico porque dice el Señor también en su palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, qué hermoso saber que nuestro Dios nos está esperando con los brazos abiertos, que no hay pecado que no pueda ser perdonado. Jesús es un Dios de misericordia. Jesucristo fue hombre como nosotros. Es ese Dios grande que se hace pequeño para habitar con nosotros, que se hace como nosotros y que conoce la debilidad del ser humano. Él sabe que nosotros somos débiles, Él sabe que necesitamos de su gracia, pero solo basta con que nosotros nos arrepintamos, Gabriela, que precisamente es el primer paso para la liberación. Arrepentirnos. Si sentimos que no estamos arrepentidos, pedirle la gracia a Dios del arrepentimiento, porque el Señor dice en su palabra, un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Sí, Daniela, yo también quiero aprovechar para hacerle una recomendación a todos los padres que nos estén escuchando, que tienen niños y jóvenes, adolescentes,
para que pongan a esos chamos a hacer muchas actividades que no tengan nada que ver con, con redes sociales, ¿no? Porque a veces también los muchachos se dedican a hacer contenido que muchas veces es hasta vago, inútil, que no deja nada bueno, ¿verdad? Que estábamos comentando el otro día que ahorita el contenido de redes sociales es tan eh, poco útil para la vida de una persona porque es muy banal, es mostrar que si lo que te estás comiendo, cómo te vistes o a qué lugares asistes. Y un poquito también poner a los muchachos como de nuestra época, Daniela, y con esto, bueno, nos vamos a delatar un poco, se nos va a caer la cédula, ¿no? Porque nosotros en nuestra época éramos de personas los chamos éramos de ludo, de monopolio, De dama. de, de jugar uno, o la era paralizada, pisé, qué sé yo, ¿no? Nada de tecnología en Nada de esa época. tecnología, y éramos felices, y bueno, nos las pasábamos correteando un jardín y tierra. Yo me acuerdo que todo el tiempo teníamos las rodillas raspadas porque siempre nos caíamos cuando corríamos con los primos, las primas, entonces, y tuvimos una infancia chévere, o sea, fue una infancia bonita, fue sana. Ahora los chamos les ha dado es puro por el teléfono, entonces a veces creemos que, ay, para que no me fastidie, vamos a darle la tablet, ay, no, para yo poder tener un momentico de descanso, vamos a darle el celular, pero resulta que quizás le estamos haciendo un daño al niño, ¿verdad? Qué bonitos son esos juegos, como por ejemplo el de memoria, a mí me gustaba mucho el juego de memoria, cuando sacas una ficha y entonces tiene que coincidir con la otra, y ahí pasamos un buen rato haciendo nuestro juego de memoria o el rompecabezas, que también era bien chévere. Entonces retomar, a lo mejor retomar un poquito y bueno, no sé si estoy pecando de anticuada, ¿no? Pero a mí me parece eso mucho más sano que un joven tenga siempre un contenido, consumiendo un contenido en red social que lo que hace es dañarlo. Y tomarnos también un espacio, como nos comentaba esta semana una mamá, que nos decía, mira, puedes poner un espacio en el día para ponerte a jugar con los chamos. Entonces ella no le da el teléfono, pero le dice, no, no vamos, no te voy a dar el teléfono para que estés consumiendo red social, mejor vente, vamos en familia, aquí en la mesa, a jugar Monopolio o Ludo o carta, ¿verdad? Y pasan un momento chévere en familia y eso les sirve incluso hasta para tener un ambiente más familiar, como más unión de la familia, ¿verdad? Y conocerse más, Un divertirse momento de más. compartir. Y ella decía también, Gabriela, que cuando se terminaba el juego, ellos podían ponerse a, por ejemplo, a rezar el rosario para dar gracias a Dios por ese día, por el compartir en familia. Leían la Biblia también, algún pasaje pequeño del Evangelio y lo compartían con sus hijos de una manera sencilla, porque si son niños pequeños, pues hay que hacerlo todo muy sencillo para que ellos lo puedan entender. Y esto es algo muy lindo porque la Virgen María precisamente pide en sus mensajes, ¿verdad? Que se lea la Biblia en familia, que se rece el rosario en familia y pues educar a los niños en la fe, porque esa también es una manera de asegurarnos que los vicios no van a ser, digamos, desastres, ¿no? En la vida de nuestros hijos o que los niños se vayan por el camino de la impiedad, como lo dice la misma Virgen María en sus apariciones en Medjugorje, porque si los padres están pendientes de sus hijos, pasan tiempo con ellos, oran en familia y les muestran el amor, la bondad de Dios, le muestran lo lindo que es conocer al Señor, leer su palabra, la paz que da, pues los niños nunca van a olvidar eso, porque es cuando se siembra desde muy pequeños, aunque en el camino se extravíen, Gabriela, como le sucedió a San Agustín, el Señor siempre puede hacer un llamado en cualquier momento de nuestras vidas. Así es, vamos a en este momento hacer una pequeña oración, Daniela. Queremos invocar al Espíritu Santo, claro, pero también queremos invocar en este momento a la Virgen María y a San José, a la Sagrada Familia de Nazaret. Esos dos personajes tan importantes de la Biblia que tuvieron a su cargo nada más y nada menos que la enseñanza, la crianza de, de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ese pequeño niño Jesús que se crió con San José y con la Virgen María y que a través de ellos aprendió tantas cosas, Daniela, cuántas cosas no debe haber aprendido Jesucristo de su madre y de su padre adoptivo San José. Y hoy quiero pedirles a ellos dos, estas dos figuras tan importantes de nuestra fe, la Sagrada Familia de Nazaret, que se hagan presente en este momento, en esta oración,
en la vida y en la familia de todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Ven, Espíritu Santo, acompañado de tu amadísima esposa, la Santísima Virgen María, y del Padre adoptivo de Jesús, San José, custodio de la Sagrada Familia, custodio de la virginidad y la pureza de María. Ven, Espíritu Santo, acompañados de estos ayudantes tuyos tan hermosos, de estos santos de la Santísima Virgen, y derrama gracias sobre todos los que nos ven y nos escuchan para que exista mayor unión en la familia. Ven a restaurar esa unión familiar que se ha perdido. Ven a restaurar esos lazos familiares, que podamos perdonar a todos aquellos miembros de nuestra familia con los que nos hemos disgustado, que nos podamos reconciliar con aquellos miembros de nuestras familias con los que hayamos tenido alguna discusión, una discrepancia, con los que nos hayamos enemistado. Ven, Espíritu Santo, acompañado de San José y la Santísima Virgen María, para que los padres puedan tener una responsabilidad espiritual en la crianza de sus hijos en la fe. Restaura las relaciones familiares. Espíritu Santo, derrama la gracia de la unión y la reconciliación en la familia. Ven, Espíritu Santo, y otorga el don y la gracia del perdón para todas aquellas personas que no se hablan, para esas personas que hace muchos años que no se dirigen una palabra, que no se reúnen en diciembre, que no se reúnen en una Navidad, que no se reúnen a comer, a hablar cosas importantes de la familia, un cumpleaños familiar, que no se reúnen alrededor de la madre de esa familia o del padre de esa familia por discusiones, por miedos, por rencillas. Ven, Espíritu Santo, y pasa rompiendo todas esas cadenas de desunión que hay en nuestras familias y que pudieran haber en nuestras familias. Y pasa restaurando toda relación de matrimonio que haya sido rota como consecuencia de alguna traición, de alguna falta de perdón. Ven, Espíritu Santo, derrama bendiciones y gracias sobre todos los padres de familia, madres de familia, sobre todos los hijos, niños, adolescentes, adultos. Se los consagramos con esta oración a la Santísima Virgen María, protectora de todos los niños del mundo, y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que por el poder de sus santas llagas derrame bendiciones sobre cada una de las personas que nos escuchan, que quieren, que necesitan perdonar, que necesitan sentirse amados y amar también a sus familiares queridos, porque la familia es la célula fundamental de la sociedad, es la primera comunidad de fe, y nosotros creemos que el Espíritu Santo va a derramarse sobre cada una de estas familias y va a traer muchas bendiciones. Ven, Espíritu Santo y Virgen María, protege a todas las mujeres embarazadas. Protege a todas las mujeres embarazadas. Dales esa certeza y esa seguridad de que han tomado la decisión adecuada de tener a sus hijos, de criarlos, de amarlos, independientemente cómo haya sido su relación con el progenitor de ese bebé. Ven, Espíritu Santo, ven, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que estás derramando en este momento sobre todas las familias, por intercesión de la Virgen María y de San José. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Bueno, Gabriela, Jesús está vivo y sigue haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? El Señor rompió cadenas de miedo en árbol genealógico de una familia entera, Gabriela. Gloria al Señor, porque es el que hace todas estas cosas posibles. Hay personas que ante el miedo se paralizan, no quieren hacer cosas, caen en supersticiones, caen en brujerías, porque bueno, tienen miedo de hacer cosas y primero quieren consultar todo para saber si les va a ir bien o no. Pongamos nuestra confianza en Dios. El Señor sabe lo que va a pasar mañana, el Señor sabe lo que va a pasar cada día. ¿Por qué nosotros querer depender de cosas que no proceden de Dios? La superstición, la brujería, la hechicería, esas cosas no vienen de Dios. Y también lo que hablábamos en estos días, Daniela, que decíamos, bueno, nosotros no tenemos una bolita mágica, ¿verdad?, para saber todo lo que va a pasar. Y Dios tampoco nos va a decir, bueno, la decisión que tienes que tomar es esta o esta, porque se supone que nosotros también debemos caminar por fe, discernir un poco cuáles son nuestras decisiones conforme a nuestra creencia. Y en eso Dios nos da libertad, Dios no nos va a obligar, ni tampoco nos va a decir, no, lo que tienes que hacer es esto.
Entonces, tomando en cuenta esa fe que nosotros tenemos en Dios, es que nosotros debemos conducir nuestras vidas sin tener miedo, sino guardando la palabra de Dios y siguiendo sus recomendaciones, sus sugerencias que están allí mismo en la palabra de Dios. Así es. Y bueno, Gabriela, precisamente para entonces este proceso de liberación, ya hablamos de varios pasos, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocerlos. Si se nos hace difícil pedir la gracia de Dios, hay que renunciar a eso, renunciar al miedo, renunciar a la superstición, renunciar a la brujería, renunciar a la pornografía. De repente hay personas que tienen alguna enfermedad o alguna perturbación y resulta que son personas que no viven en castidad, Gabriela. Hay que hacer énfasis en que para poder liberarnos de alguna atadura necesariamente tenemos que vivir en castidad. Quiere decir que, bueno, vivir este mandamiento hermoso de la pureza, dice el Señor en su palabra, dichosos los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Es la única bienaventuranza que tiene una promesa, Gabriela, de ver cara a cara al Señor. Es decir, aquellos que cumplen con este mandato de la pureza, que bueno, no es que sea un mandato, sino que es una gracia de Dios, es una gracia de Dios vivir en pureza, es una gracia de Dios que nosotros nos mantengamos puros, que no tengamos relaciones sexuales fuera del matrimonio para nosotros poder vivir ese mundo espiritual. Sí, y eso es importante lo que tú dices porque hay personas que dicen, no, eso es reprimir y resulta que no, cuando Dios te sugiere que tú vivas de alguna manera porque eso es lo mejor desde el punto de vista espiritual, Él mismo te va a dar la gracia para que tú lo puedas hacer. Dios no te va a imponer que tú hagas algo que humanamente no es posible, eso nunca va a pasar. De hecho, la misma palabra dice que Dios no te va a probar por encima de tus propias fuerzas porque Él te va a dar la gracia para resistir todo eso que nosotros tenemos que resistir porque nuestra naturaleza va, como dice el apóstol Pablo, pelea con nuestra alma porque van en sentidos opuestos. Y además, Gabriela, hay personas que creen que es imposible vivir sin tener sexo. Y eso el mundo lo vende mucho. El mundo hace creer que es imposible, que eso es algo imposible, que eso no se puede, que es inclusive contra la naturaleza. Pero el Señor también dice en su palabra que hay eunucos que nacen así del seno de su madre y hay eunucos que se hacen tales por el reino de los cielos. Entonces hay una recompensa superior que nos da el Señor cuando tenemos una virtud angélica, porque la pureza es una virtud angélica y es una virtud además muy propia de la Virgen María y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo, porque la pureza hace que nosotros tengamos un nivel espiritual mucho más perfecto, Gabriela. Y Sí. cuando tenemos ese nivel de perfección espiritual, el Señor se comunica muchísimo más con nosotros y nos da muchas gracias especiales para nosotros poder vivir Sí. conforme al Evangelio de Es Jesucristo. como decía San Juan Pablo II, que él decía es que las personas, el ser humano, cuando está atado a lo que son los pecados de la carne, que es la impureza, le cuesta más escuchar la voz de Dios, no en el sentido de que tú vas a escuchar una voz que te habla, sino en el sentido de que tú vas a entender mucho más por dónde quiere Dios que tú te conduzcas, que es ese sexto sentido que nosotros decimos, ay, no sé, me huele que la cosa va por aquí, o es que yo no hice esto porque a mí me pareció que más bien como que yo tenía que hacer era esto. Bueno, esa es la voz de Dios, ese sexto sentido o el instinto, algunos dicen la intuición, es la voz de Dios diciéndote, epa, por ahí no es, ¿verdad? Inclusive, Gabriela, hay un libro del padre Emiliano Tardif que se llama Jesús está vivo, en donde él hace mención de un testimonio que él vio de una mujer que estuvo enferma muchos años y cuando acudió a unas misas de sanación, que se le hizo oración, el padre Emiliano Tardif recibió en discernimiento que esta mujer vivía en concubinato. Y él le dijo que bueno, que tenía que confesarse, que tenía que renunciar, que es uno de los pasos precisamente de la liberación, que tenía que acudir a los sacramentos, unirse con Dios, pero además dejar esa situación de pecado, porque como decimos nosotros aquí coloquialmente, Gabriela, o corres o te encaramas, es decir, o te casas o te separas, pero no puedes vivir en una situación en la que somos algo, pero no sabemos qué somos. Hoy estamos, mañana no sabemos, que además es algo que nos vende mucho el mundo, ¿no? No, vamos a empatarnos, vamos a ver qué tal,
vamos a vivir y si resulta, bueno, nos casamos. Y mentira, nunca se casan, No, porque si ya están viviendo, ¿para qué se van y a casar? tampoco ese es el orden de Dios. Y cuando alteramos el orden de Dios, pues pasan cosas que no son bendiciones, todo lo contrario. Perdemos las bendiciones de Dios por no hacer las cosas en el orden que Dios nos pide hacerlo. Bueno, y en el libro del padre Emiliano Tardif, Gabriela, él dice que esta mujer recibió esa gracia de Dios de confesarse, de ella se arrepintió, en efecto Dios la tocó, le tocó su corazón en una misa de sanación, ella recibió dócilmente la palabra de Dios, se arrepintió de esa situación, se confesó e inmediatamente vino su sanación. Esta mujer fue sanada, ya tenía un problema de salud que no podía recuperarse y fue sanada y ella le dijo a esta persona que era su concubino, mira, una de dos, o nos casamos o nos separamos. Nos casamos sacramentalmente porque el matrimonio debe ser por la iglesia o nos separamos. Y Aunque bueno, el Señor al final quiso pasar el proceso con ella, gloria a Dios, porque quiso pues casarse con ella, vivir también en los sacramentos y una conversión de dos personas en ese sí, un caso. testimonio parecido escuché en el canal de la Misión Rúa también, en el canal de YouTube, de una señora que estaba en la misma situación, no sabía por qué se sentía mal, entonces con un ayuno que hizo, porque esa es un canal en donde se promueve el ayuno de los 40 días cuando llega la cuaresma, ¿no? Que ojo, esos ayunos tienen que ser bajo supervisión porque son ayunos fuertes, pero bueno, lo que ella sintió que Dios le dijo era que no continuara viviendo en concubinato. Entonces, bueno, ella se separó, no es que se separó por completo, ¿verdad? Se separó de cuerpo, mientras que su pareja resolvía un tema con un divorcio, una nulidad matrimonial, algo así entendí. Y bueno, pero mientras tanto ella está cumpliendo el paso que Dios le pide para la santificación de su relación. Y lo más probable, Daniela, y eso también lo hemos dicho en otros programas, es que cuando la persona guarda fidelidad a Dios, se le empiezan a dar los trámites para casarse más rápido. De repente la nulidad matrimonial le sale y pensó que le iba a tardar años y le sale en 6 meses. Es decir, ocurren ese tipo de milagros, que es la forma como Dios se manifiesta diciéndote, aquí estoy yo que he sido fiel a mi promesa y como tú estás cumpliendo mis mandamientos, yo te bendigo de esta manera. Y es algo Y bellísimo. Dios cumple sus promesas, Dios no falla. Entonces, bueno, hay personas casadas que también pueden, casadas sacramentalmente, que también están llamadas a vivir esta pureza, que es la castidad, pero teniendo relaciones sexuales solamente los esposos, es decir, exclusivas, y no cometiendo adulterio, obviamente, ¿no? Los solteros sí están llamados a vivir la castidad en la continencia, es decir, no tener relaciones sino hasta que estén casados. Y bueno, como dice el Señor en su palabra, Gabriela, hay personas que no entienden esto y el Señor dice, el que tenga oídos que oiga, el que pueda entender que entienda, porque es una virtud muy hermosa, la virtud de la pureza, es una virtud angélica, es de las virtudes que puede llegar a que una persona alcance un nivel de perfección espiritual increíble Sí, que bueno, Daniela, fíjate que el ejemplo más patente es el de Santo Tomás de Aquino, que le dicen incluso el doctor angélico, porque es el teólogo que habló un poco de todo lo que era la parte moral del ser humano, la pureza, y entonces se le equipara, al que vive en pureza, se le equipara con un ángel, pero con cuerpo, es decir, que casi tienen la misma naturaleza, están casi equiparados. Solo que bueno, sabemos que el ángel no tiene cuerpo, pero nosotros seríamos algo así. Imagínate el nivel espiritual de una persona que puede pensar como si fuese un ángel y actuar como si fuese un ángel, como si fuese el mismo Jesucristo, ¿verdad? Que sabemos que está por encima de los ángeles, pero que es nuestro modelo como hombre. entonces, para que una persona que tiene algún tipo de atadura pueda quedar liberada, necesariamente tiene que vivir en castidad, necesariamente tiene que vivir la virtud de la pureza, porque Dios es un Dios de orden. Y para que el Señor pueda liberar a una persona, tiene esta persona que renunciar al pecado y vivir libre, vivir en castidad y vivir en pureza. Y bueno, Gabriela, también hay que resaltar que para liberarse, pues es necesario también la misa frecuente, la Exacto. adoración al Santísimo, por ejemplo, también frecuentemente. Y bueno, hacer oración frecuente. El rosario es un arma muy Sí, poderosa y también. es importante también aclarar que cuando hay algún tipo
problemas en la familia, desuniones, por rencor, porque se han peleado, es importante confesar eso también. La confesión es el sacramento, como tú lo decías, Daniel, el principal, porque es el primer paso, ¿verdad? Pero es el sacramento que vale más, como decía el Padre Amor, una confesión vale más que 100 exorcismos. Una confesión bien hecha vale más que 100 exorcismos y eso es Ajá. así, lo hemos visto, lo hemos verificado, Gabriela, en el corto tiempo que tenemos de conversión, nos hemos dado cuenta de la cantidad de personas que solamente con la confesión se sanan y se liberan. Entonces, confesión, renuncia a ese pecado, pedirle perdón a Dios, no volverlo a hacer, ir a la comunión, vivir en castidad, misa frecuente y personas de mucha oración, Daniela. Si se integran a una comunidad, mejor. Y si es los samaritanos, bueno, son bienvenidos Y, a todos nuestros grupos de oración en la comunidad. y bueno, yo creo que Dios sabe los procesos de cada quien, pero cuando las personas ya van en un camino de conversión y van bien encaminados, pues es importante también, Gabriela, y hay que decirlo, la reparación. De repente, si una persona, como en el caso nuestro, hacíamos nueva era, hablar de los temas de la nueva era, porque son contrarios a la fe católica, es una manera también de reparar ese pecado que cometimos en algún momento por, bueno, por desconocimiento, que ya el Señor perdonó y que ya sabemos que no hay ninguna culpa, pero que podemos también ayudar a otras personas en ese aspecto, Sí, ¿no? Daniela, y estoy recordando que el padre Vicente dice también que cuando nosotros tenemos problemas con una virtud, como por ejemplo me pasa muchas veces con el de la pureza, hacer obras de caridad, muchas obras de caridad, ayuda a que la persona se vaya sensibilizando y Dios le va dando esa gracia y la Virgen María lo va ayudando también. Así es. Bueno, y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza de hoy, por habernos acompañado aquí, Señor Jesús. Sabemos que tú estás vivo, Señor, creemos en ti, creemos en tu promesa, en todas tus promesas, sabemos que tú eres fiel a todos nosotros, que nunca fallas, Señor, que siempre estás a nuestro lado, que eres nuestro buen pastor y te pedimos que nos sigas pastoreando, Señor, para seguir tus pasos, para seguir tu camino de santidad, porque dice tu palabra que sin la santidad nadie verá a Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer tu santísima voluntad siempre en nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, hermanos, y esto ha sido todo por la noche de hoy en Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios. En la Fundación de la Radio, el Padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Josefina Posada. En la dirección, Freddy Godoy. En los controles técnicos, Eduard Balsa. Y quienes les hablamos, Daniel Arevalo, certificado de locución UCB 59384. Y Gabriel Arevalo, certificado de locución UCB 59385. Les recordamos nuestras redes sociales en Instagram, Daniela-de-piso A128. Y Gaby-de-piso Arevalo 21 en Instagram o de la Nueva Era Jesús en Instagram, en el canal de YouTube y también en TikTok. Muchas gracias por sintonizarnos.